Hola a todos, ¿cómo están? Soy Evelyn Díaz, profesora del curso de lenguaje, y hoy vamos a resolver una pregunta de examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del año 2018. Bueno, como pueden ver en la pantalla, la pregunta es del año 2018, del primer examen, y ustedes pueden visualizar, dice: lea el siguiente texto. La teoría triangular del amor del psicólogo norteamericano Robert Sternberg caracteriza el amor como una relación interpersonal basada en tres componentes: intimidad, pasión y compromiso. Los distintos tipos de amor pueden ser explicados, por ende, como las diferentes combinaciones de estos elementos. Se puede determinar que el conector resaltado es de índole A, causal, B, hilativa, C, aditiva, D, concesiva o E, adversativa. Muy bien, en este caso, muchachos, nos están preguntando sobre el conector por ende. Por lo tanto, tenemos que saber a qué tema corresponde esta pregunta del curso de lenguaje. Bueno, el tema al cual corresponde es el tema de conjunciones, ¿ya? Entonces, nosotros al hablar, por ejemplo, en lenguaje, estamos analizando las palabras invariables, ¿sí? Y hemos hablado en este caso de los adverbios, las preposiciones y también de las conjunciones, ¿verdad? Entonces, este tema corresponde al tema de conjunciones. Para ello, muchachos, para poder resolver esta pregunta, vamos a recordar un poquito sobre el tema de conjunciones, ¿les parece? Muy bien, entonces vamos a empezar con la resolución, ¿ya? Para eso se ha preparado un pequeño esquema para que podamos recordar un poquito sobre el tema. ¿Qué es una conjunción, profesora? Una conjunción es una palabra, es una categoría gramatical de tipo invariable. ¿Qué quiere decir invariable? Es decir, que carece de accidentes gramaticales. No posee género, no posee número. Es una palabra que más que nada nos sirve como nexo o enlace para poder conectar, relacionar palabras, frases o incluso proposiciones. Tenemos tipos de conjunciones, entonces vamos a recordar por aquí dos tipos de conjunciones. Tenemos las conjunciones coordinadas y las conjunciones subordinadas, ¿ya? Se clasifican de esa manera. Estas primeras, las conjunciones coordinadas, conectan elementos del mismo nivel sintáctico, ¿ya? Además, mantienen independencia o autonomía sintáctica entre las partes relacionadas. ¿Cuáles son estas? Muy bien, entonces estas conjunciones son, por ejemplo, las conjunciones copulativas, más que nada que me ayudan a adicionar o a unir elementos. Ahí tengo, por ejemplo, la i, el e, el ni y el que. Un ejemplito, aquí digo, estudia y trabaja. En este caso estoy uniendo dos verbitos, dos palabras, dos actividades. ¿Te das cuenta? Y utilizo el conector i. Tengo por otro lado las conjunciones disyuntivas, estas que me dan una idea de opción o alternativa. Tengo la O y la U. Por ejemplo, yo digo acá, estudiarás o trabajarás. Muy bien, si te das cuenta, en la primera, en las copulativas, yo realizo las dos actividades. En el segundo caso, o bien realizo una o bien la otra. Tengo que elegir, ¿no es cierto? Siguiente, las conjunciones adversativas. En este caso me indican estas oposición. Por ejemplo, puedo utilizar estos conectores o conjunciones como el pero, el más, sin embargo, el si no, por ejemplo, el no obstante, entre otros, ¿ya? A ver, digo, gritó, pero nadie lo escuchó. Ah, muy bien, entonces ese pero, ¿no? Me da idea de oposición entre las ideas. Tengo por acá las conjunciones explicativas, estas que me brindan una aclaración o explicación respecto a algo. Por ejemplo, tenemos a las conjunciones explicativas, es decir, o sea, esto es, entre otros, ¿no? A ver, yo digo, es abstemio, es decir, no bebe licor. Eso quiere decir la palabra es abstemio. Ahí voy a utilizar una conjunción explicativa, ¿no? Cuando quiero explicar alguna palabra, algún término, por ejemplo. Muy bien, tengo las conjunciones silativas, estas que me indican consecuencia. Por ejemplo, yo digo, puedo utilizar el luego, entonces, por ende, por lo tanto, por ello, ¿ya? El así que, entre otros. Una oración. Es culpable, por ende,
irá a prisión. Entonces, esta sería como una causa y esta sería la consecuencia, ¿no? Lo que se va a venir, ¿no? Es culpable, por lo tanto, irá a prisión. Por ende, irá a prisión. Muy bien. Y tengo también las conjunciones distributivas que me indican distribución. Puedo utilizar el ya, bien, bien, hora. Estas trabajan así de par en par. Una oración, un ejemplo. Ya cantas, ya bailas en la fiesta. Entonces, puedo utilizar estos conectores distributivos encabezando aquí algunas proposiciones. Bien, estas son las conjunciones coordinadas, pero también tengo las subordinadas, estas que me conectan elementos de diferente nivel sintáctico. También voy a tener por aquí a 6 tipos de conectores o conjunciones. Primero, las causales. Estas que me indican la idea de causa o razón. Podemos tener aquí en su repertorio al porque, al pues, el ya que, puesto que, entre otros, ¿ya? Muy bien. Y por aquí una oración, un ejemplo. Ingresó porque estudió. Si te das cuenta, explico el razón, el motivo, la causa. Condicionales me indican requisito o condición. Tengo por aquí el sí, siempre que. Por ejemplo, si te esfuerzas, ingresarás pronto, ¿no? Ahí está. Entonces estoy condicionándote. Primero tienes que lograr esto para esto, ¿no? Entonces te estoy colocando un requisito. Tengo a las concesivas, estas que me dan idea de una objeción o reparo. Entonces puedo utilizar un aunque, un a pesar de que, un pese a que. Por ejemplo, te escribiré aunque no respondas, digo, ¿no? Entonces, a pesar de tener esa dificultad, ese obstáculo, yo termino superándolo de cierta manera o trato de superarlo, ¿no? Te escribiré, no importa, aunque no me respondas, digo, ¿no? Tengo también a las conjunciones consecutivas. En este caso también me van a indicar una idea de consecuencia, pero voy a tener en el caso de las subordinadas solamente a la conjunción que. Estas de aquí las voy a reconocer porque siempre van a estar acompañadas de este adverbio de cantidad, puede ser tanto o tan, como en este ejemplo. Estaba tan asustado que lo ayudé, ¿no? Entonces te das cuenta también por acá explico una causa y una consecuencia, pero siempre el conector que, cuando es consecutivo, está apoyado de este adverbio de cantidad. Tengo a las conjunciones de finalidad o finales, estas que me dan idea de propósito, ¿no es cierto? Muy bien, o finalidad. Entonces tengo un para qué, a fin de qué, con el objetivo o el objeto de, digo, ¿no? Un ejemplito, entrena para que ganes el torneo, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a entrenar? Para ganar el torneo. Hay una finalidad, un propósito que lograr. Y por último, tengo a las conjunciones completivas. Estas que suelen encabezar, ¿no?, algunas proposiciones subordinadas sustantivas con función de objeto directo o sujeto. Ya que vamos a ir viendo más adelante en los siguientes temas también del curso de lenguaje, pero ¿cuáles son estos conectores completivos? El sí y el qué. Por ejemplo, dime si me quieres, yo digo, esta frase o esta proposición que tengo aquí, yo puedo reemplazar y decir, dime eso. Profesora, también podría decir, dímelo. Entonces, toda esta parte que he reemplazado con este pronombre, para mí está cumpliendo la función de ser objeto directo. Esa es la función de estas conjunciones completivas, encabezar proposiciones que cumplen función o bien de ser objeto directo o podría ser sujeto de la oración. ¿Ya? Muy bien, entonces como estamos recordando un poquito para poder resolver la pregunta, volvemos a la pregunta planteada. Ya le hemos dado lectura, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ese por ende, ¿qué tipo de conector o conjunción sería? Por acá tenemos la resolución, muchachos. Primero, la conjunción hilativa es un tipo de conector o nexo que enlaza dos proposiciones donde una expresa la causa, una proposición, y la otra proposición me expresa la consecuencia o conclusión. Entonces, ¿cuáles son los principales conectores hilativos? Tenemos al entonces, luego, por ende, por lo tanto, por consiguiente, con que, así que, por ello, en consecuencia, entre otros. Muy bien, entonces ya hemos dado lectura a la pregunta, volvemos a repasar por aquí, ¿no? Si te has dado cuenta,
Nos decía, ¿no? La teoría triangular del amor del psicólogo norteamericano Robert Steinberg caracteriza al amor como una relación interpersonal basada en tres componentes. Te mencionan tres componentes: intimidad, pasión y compromiso. Los distintos tipos de amor pueden ser explicados, por lo tanto, por ende, como las diferentes combinaciones de estos elementos. Muy bien, entonces ese por ende ya nosotros lo hemos ubicado por aquí, ¿sí o no? Entonces es un tipo de conjunción hilativa, ¿no? Entonces me decían, se puede determinar que el conector resaltado es de índole obviamente hilativa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Nuestra respuesta sería la B. Por acá un poquito más también la explicación de ello. En el texto de la pregunta, pues la conjunción, por ende, inserta la conclusión de que los distintos tipos de amor se van a explicar justamente en base o se van a desprender en base a las diferentes combinaciones de estos elementos, ¿no? Que se han mencionado: intimidad, pasión y compromiso. Muy bien, la pregunta es bastante puntual, entonces ese conector o esa conjunción es de tipo hilativa. Esta fue una pregunta del año 2018, la clave era la B. Muy bien, muchachos. Bueno, nos daban por ahí casual, aditiva, concesiva, adversativa, pero bueno, ahí teníamos que descartar. La clave obviamente era la letra B, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención, muchachos. Hasta aquí, si se han quedado hasta esta parte del video. Muchas gracias. No se olviden de revisar otras preguntas de admisión. También estamos realizando otras grabaciones con la finalidad que te ayude pues a superar este examen, ¿no? Cuando próximamente ya lo tengas que brindar. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Muchas gracias.